Hola, soy José María Padurés, soy profesor e investigador en el área de la actividad física, el deporte y la salud y sobre todo soy entrenador de atletismo. Bueno, quería hablaros un poco de tecnología, estas charlas que vamos a hacer más o menos periódicas, y hablar de tecnología y hablar de entrenamiento, pues bueno, normalmente cuáles son las herramientas que utilizamos que nos pueda ayudar en nuestra tarea de cada día, en nuestro entrenamiento. Lo que utilizamos básicamente es esto, es el cronómetro. El cronómetro es el que tenemos en la pista y esto, la cinta. Con esto tomamos dos variables, tomamos la variable tiempo, la variable espacio y a partir de aquí vamos a obtener una serie de variables mecánicas que nos van a decir cómo anda nuestro entrenamiento, cómo andan nuestros atletas de una manera más o menos objetiva, porque especialmente esto tiene un problema, ¿no? Es un problema que es de precisión. Pero además es un problema que normalmente pues, el entrenador a base de años de experiencia hace que disminuyamos los errores que podamos tomar nosotros cada vez que tomamos tiempo. De alguna manera tenemos ya nuestra forma de cronometrar y que nos sirve normalmente para siempre para sacar conclusiones del estado de nuestros atletas. Pero luego tenemos que guardar todo esto, datos que vamos tomando, las pruebas de control que hacemos en la pista, en algún lugar vamos a guardarlo para ver cómo anda. Por lo tanto, necesitamos otra herramienta que es nuestra libreta y nuestro lápiz. Todo esto que estamos viendo aquí está muy bien, pero estamos en la época de los ordenadores. Por lo tanto, al final, nosotros esto lo queremos guardar en algún lugar que no es solamente la libreta y lo pasamos al ordenador. Estamos haciendo una serie de procesos para llegar a poder tener guardado una serie de información que tomamos cada día de nuestros deportistas, de nuestros entrenamientos y lo tenemos guardado en nuestro ordenador. Yo lo que os quiero proponer es utilizar otro dispositivo que de alguna manera nos simplifique este trabajo y que además nos dé muchísima más información. Estábamos diciendo, cronómetro nos da tiempo, cinta nos da espacio, pero nosotros lo que queremos tener fundamentalmente es velocidades, especialmente en según qué especialidades. En el caso del atletismo, todo lo que tiene que ver con carrera son velocidades, sea una maratón o sea 60 metros lisos. Al final gana quien obtiene mejor velocidad media. Por lo tanto, nosotros queremos saber qué pasa en estas carreras y lo que hacemos siempre es tomar tiempos, y tomamos tiempos en distancias repartidas, hablamos de tiempos parciales, y a partir de aquí nos hacemos nuestros modelos que nos dan información de cómo está yendo nuestro entrenamiento. Pues bien, mi propuesta es que en lugar de utilizar esto que estamos viendo aquí, utilicemos una herramienta bastante más avanzada y además que sea asequible. Aquí os muestro un dispositivo que podemos conectar directamente a nuestro ordenador. Este dispositivo se llama ChronoPeak, que está desarrollado por la organización ChronoJam, que es una organización sin ánimo de lucro, lo cual también vosotros lo podéis construir. El circuito está colgado en la página web. Y un pulsador. También podemos utilizar esto, que es una plataforma que seguramente conocéis, una plataforma de saltos, una plataforma de contactos, con lo cual nos permite estar constantemente evaluando la potencia que tienen nuestros deportistas, nos permite controlar esta parte de fuerza, potencia, velocidad, en este caso utilizando el salto como elemento básico de nuestro entrenamiento. Pero además, yo diría que como novedad, como algo que podemos tener muy a mano, es utilizar esto, que es un pulsador, simplemente un pulsador de mano. Si no lo tenemos, podemos utilizar la misma plataforma y podemos pulsar con el pie o como queramos. Pero un pulsador va muy bien, y además es sumamente asequible. Eso sí que es extremadamente barato, más que el cronómetro. ¿Qué hacemos con este pulsador? Lo que hacemos con este pulsador es actuar igual que con un cronómetro, conectado a nuestro ChronoPeak, que nos dará una medida muy precisa de los tiempos y conectado al ordenador en el cual estaremos ejecutando el programa ChronoJam. ¿Cómo se va a diferenciar esto de lo que estamos viendo? Bueno, vamos a tomar los tiempos igual. Imaginaos una carrera de vallas como la que estoy aquí mirando. Yo tomo el primer tiempo al primer apoyo, luego el tiempo a la primera valla, tiempo puedo tomar a la tercera, a la cuarta valla, y con estos tiempos, hasta el final, yo puedo reconstruir mi modelo. Pero a mí al final me interesan muchos más datos. ¿Cómo ha ido todo esto? Yo puedo mirar los tiempos, que era con un cronómetro, pero si lo tengo aquí, todo esto ya lo tengo registrado. Y además de tenerlo registrado, yo ya tengo un modelo
de lo que está ocurriendo aquí, un modelo que va más allá. Tengo más datos, tengo estos espacios, tengo estos tiempos, pero también tengo velocidades, aceleraciones, y yendo más allá, tenemos incluso la fuerza, teniendo en cuenta la resistencia del aire y la resistencia del aire en diferentes instantes de la carrera. Cuando esto está yendo a más velocidad, la resistencia es mayor. Incluso tenemos la potencia y en qué instante se da nuestra máxima potencia cuando hacemos una carrera.